Muy bienvenidos a la sesión última de la vida oculta de Jesús, un estudio en el cual hemos analizado este texto interesantísimo por Nikolai Notovich, el cual hizo una gran revolución sobre la vida de Jesús y el cristianismo esotérico en su tiempo, en su momento, pero a través del estudio analítico que hemos hecho acá, nos hemos dado cuenta de varios temas un poco complejos, diría yo, un poquito complejos sobre la posible, la veracidad, sobre la veracidad del texto. Em, en opinión personal y más o menos lo que hemos conversado como grupo de estudio, puedo compartir lo siguiente. Por un lado, el texto pareciera dividirse en tres áreas. ¿Mm? Si yo hiciera el comentario, digamos, o eh, un, un resumen, diría que el texto se divide en tres áreas. La primera área habla sobre Jesús y su viaje a India. Esta teoría actualmente de Jesús y su viaje a India es una teoría que no fue inventada por Nicolai, pero que es paralela a otros escritores, investigadores e historias que existen ya actualmente en India. Entonces, desde este punto no podemos pensar, o a mí, sí, no podemos pensar que esto es creación de Nicolai. En realidad, esta información existe en otros textos, existe en otros escritos y otras investigaciones sobre Jesús viajando a través de los mercaderes que iban por la ruta de la seda y pasaban hasta India, llegaban hasta India a buscar el oro, básicamente, que había en India en cuanto a especias, telas, arte, música, instrumentos, etcétera, todo lo que había acá y que todavía hay, que es una riqueza gigante. Entonces venían aquí a buscar todo ello para llevarlo y venderlo en otras áreas, en intercambio, trueque o como haya sido la forma económica que ellos se manejaban. Entonces la primera parte del texto habla sobre ello de forma bastante resumida, tengo que decir, bastante resumida. Yo hubiera esperado mucho más profundidad en esto, una mayor investigación, pero recordamos que lo que está escrito, según el escritor Nikolai Notovich, es lo que a él le dicen, y él toma nota de todo lo que le dicen, básicamente en esas par de horas quizás que tuvo de entrevista con un lama en un templo, en un ashram en el Tíbet. Entonces, pareciera como que la historia se queda corta, y como que falta información. Eso es lo que yo personalmente siento con lo leído en la primera parte del texto. Luego de eso habla de la vida de Isa y más o menos cuál es su obra, y parece calcado directamente de pasajes bíblicos. Se cambia una palabra aquí, una palabra allá, pero básicamente está diciendo lo mismo. Ah, Ocupan un lenguaje y una forma de vida, una cosmovisión, digamos, una visión de mundo que es muy demasiado bíblico para que este texto pudiera ser realmente un escrito, digamos, basado en la filosofía de los lamas, o que esto haya sido explicado por un lama tibetano, como visión de vida, forma de vida que es completamente diferente a la visión judeo-cristiana abrahámica. Entonces me parece demasiado, demasiado judeocristianismo, la segunda parte del texto, como para que haya sido expresado por un lama a través de traducciones que vienen directamente desde la India. Hay muchos temas y conceptos que, si esta información hubiera sido escrita en India, lo darían en terminologías védicas, en terminologías sánscritas, en terminologías que hacen conexión con la cosmovisión india. Pero no, es absolutamente bíblica, y eso es judeocristianismo. Eh, entonces, esa segunda parte a mí me hace dudar, y la verdad es que me dejó bastante poco satisfecho con lo que explica el texto. Ahí, en la mitad del texto, yo sinceramente, si no hubiera estado haciendo un seminario, una lectura aquí con todos ustedes, yo hubiera agarrado el texto y lo tiro. Digo, ya, bulo, es un show.
¿no? Pero seguimos estudiando y entonces entra la tercera parte del texto, que es justamente donde estamos ahora y que vamos a finalizar en esta sesión. Y en esta tercera parte está hablando ciertas cosas interesantes también. Nuevamente, pareciera que el escrito como que toma un rumbo especial y nos muestra una perspectiva interesante sobre el personaje en cuestión, Isa, llamado Isa. ¿Ah? Ahora, estaba meditando frente a este texto, entre mis días, de pronto venía el tema de este texto. Y hay el nombre Isa actualmente, que la crítica habla de que el nombre Isa es un nombre que está conectado al idioma judío, al hebreo, Isa, pero en realidad Isa también es una palabra que es parte de la filosofía védica, porque Isa es un diminutivo para Istar. Istar es, bueno, y también está la diosa Ishtar, de Babilonia, pero Ishtar, también está conectado a quien controla, es una forma, un nombre de Dios, digamos, el que controla todo, el Señor del universo, pudiéramos decir. Entonces, Isa conecta védicamente, sí. Esto fue algo que durante el viaje que estuve haciendo la semana anterior por Jagannath Puri, que por lo demás es el área donde la primera parte de este texto explica que Jesús caminó por esas calles y que estuvo en contacto con los brahmanes, con los sacerdotes, con los monjes de esa área, con los místicos de esa área. Entonces estuve ahí con dos integrantes del grupo, por lo demás, que estuvieron acá conmigo, y viajamos por todos estos lugares. Por lo demás, les digo, tengo una cantidad de información nueva, no solamente porque me traje todo el equipaje que llevaba yo, lo llevé desocupado, porque sabía a lo que iba, y me volví con el equipaje lleno de libros. Cuando me revisaron en Policía Internacional, cuando uno entra al aeropuerto, y todos van llevando su computador, regalo y todo, lo único que salía de mi bolso era el libro. Fue gracioso. Me hubiera gustado que alguien hubiera hecho un video sobre ese tema. Pero traje una cantidad de libros interesantísimos, y tuve la oportunidad de conocer a algunos babas, unos sabios, unos que me transmitieron información que ya yo tenía, parte de eso ya lo tenía en mente, y que son parte de mi investigación, y es que es increíble cómo sincroniza todo sincronizado perfectamente. Alguien totalmente desconocido en un lugar me empieza a hablar de un tema el cual yo estoy en investigación en este momento, y condimenta lo que yo ya he caminado sobre esa temática. Es impresionante. Uno de esos temas que, como no tengo todavía lo que llamamos filosóficamente, védicamente le llamamos pramana en la filosofía védica. Pramana significa aquella información que es contundente, suficientemente contundente para dar un veredicto, un punto final a lo que se está estudiando. Por ejemplo, en un caso, un juez va a estudiar ambas partes y va a extraer aquello que es irrefutable. Y de ese estudio irrefutable, entonces el juez va a decir: esto es pramana, esto es la prueba. Pramana se puede traducir como prueba. Entonces, como no tengo todavía las pruebas sobre ese tema, es algo que no voy a desclasificar ahora, no voy a abrir ahora, pero básicamente por dónde va el estudio, es sobre los tiempos que estamos viviendo. Esta era que vivimos, ¿sí? Comenzó hace 5.000 y algo de años atrás, se llama Kali Yuga, la era de hierro, y según los textos revelados, dura 432.000 años. Para todos nos suena que 432.000 años humanos es demasiado tiempo. En realidad no es tanto cuando vemos la real medida del tiempo universal. El tiempo universal se mide por años Deva, no años terrícolas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si le preguntamos, digamos, vamos a hablar de una forma muy caricaturesca, si le preguntamos a un marciano en qué año estamos, el marciano nos va a decir en tal año, según su historia de Marte. Nosotros en la Tierra decimos estamos en tal año,
y tanto duran los años debido a la historia y al tiempo terrícola. Si vamos a otro planeta, a Venus, Júpiter, Saturno, cualquier planeta, digamos, ¿ah? O le preguntamos a un habitante del Sol, por ejemplo, si hubiera vida en el Sol, te van a hablar del tiempo, historia y del tiempo universal frente a los años de medición solar. ¿Entiendes lo que estoy hablando? Cada uno habla desde su perspectiva del universo, pero hay una perspectiva que es galáctica y cósmica. Y esos son, en la medición de tiempo se llama tiempo Deva, el tiempo de las divinidades o de la conciencia divina. Entonces, ese tiempo es diferente al tiempo que nosotros vivimos acá en la Tierra. 432.000 años, que suena una brutalidad de tiempo demasiado largo para nosotros, que tenemos una vida más corta que una mosca a nivel cósmico. En años de Eva es un pequeño tiempo, es un lapso bastante corto, ¿eh? Que hace sentido, porque el universo no está creado bajo nuestra concepción de vida, está creado bajo la concepción universal. Entonces, desde ese punto de vista, 432.000 años no es tanto. Aún así, para la Tierra suena como bastante tiempo. Entonces, dentro de la investigación que estoy haciendo, es que al parecer esta era de Kali Yuga de 432.000 años hasta el final de Kali Yuga, de esta era de hierro, donde se restablece la era dorada, es un tiempo y espacio que se va a cortar. No vamos a llegar a vivir los 432.000 años a nivel terrícola. ¿Por qué se está acortando? ¿Cómo se va a acortar? ¿Y cuáles son las fechas finales, reales, para el término de este ciclo? Es algo que impresionantemente pareciera que, al menos, si todos vivimos nuestro lapsus de vida normal, digamos, incluso la mayoría, llegaríamos a vivir, a ver el final de esta era, en esta vida. Es impresionante. ¿Mm? Ahora, las fechas de todo eso no lo voy a decir abierto, porque no quiero crear ningún tipo de pánico social al decir cuántos años nos quedan, pero esto es lo que se me transmitió estando allá. Y anteriormente me habían dicho lo mismo acá, en esta área. Filosóficamente, espiritualmente hablando, el área de Jagannath Puri, del cual estoy hablando, y donde vivo yo, en Brindavan, son filosóficamente áreas que tienen concepciones filosóficas diferentes. Digamos que son, entre comillas, casi religiones aparte. ¿Mm? Todas dentro del mismo parámetro, del mismo eslogan, como hinduismo, digamos, por ponerlo de una forma muy básica, pero tienen filosofías diferentes. De hecho, el Dios principal tiene diferente nombre, la práctica espiritual es diferente, lo que hay que hacer, bueno, todo esto. Pero me han entregado la misma información por dos partes y personas que entiendo que no están inventando, o sea, están transmitiéndome algo que ellos conocen, un secreto, y eso es justamente lo que yo estoy haciendo la investigación ahora, para ver a dónde está el pramana, dónde están las pruebas de estas palabras. Y si llega a encontrar el pramana de esto, la información, y es verificable y contrastable con las escrituras reveladas, entonces, amigos, tenemos noticias, porque nos queda poco tiempo. Es impresionante. Pero bueno, si es que logro dar con eso, les voy a avisar antes que comience el final. Como sea, si es que nos queda mucho tiempo, nos queda poco tiempo, lo importante es practicar. Si hacemos práctica espiritual, da lo mismo el tiempo que queda, porque vamos a estar siempre bajo la protección de la divinidad. Muy bien. Vamos al texto entonces, si es que me pueden indicar en qué página quedamos en la sesión anterior. Según veo yo aquí, tengo la página 78 del PDF, ¿correcto? 78, justamente, esa es la página. Muy bien. La vida secreta de Jesús, última sesión, entonces estoy feliz de poder hacer esta lectura en presencia de todos ustedes. Y lee, digamos ahora, ¿por qué se ligó a los israelitas si era un príncipe? La explicación me parece muy sencilla. Se sabe que en los antiguos tiempos, como en los modernos, existían discusiones entre los hermanos sobre el tema
sobre el tema de dilucidar quién sucedería a su padre en el trono. ¿Por qué no admitir la hipótesis de que Mosa o Moisés hubiera deseado la fundación de un reino distinto, dado que la existencia de un hermano mayor le impediría acariciar la idea de posesionarse del trono de Egipto? Quizás con tal objeto llevó a cabo su aproximación a los israelitas, en quienes admiraba la firmeza de sus creencias y al propio tiempo su potencia física. Se sabe efectivamente que los israelitas en Egipto no se parecían en cuanto a constitución física a sus descendientes. Los bloques de granito con los cuales se erigieron los palacios y las pirámides se encuentran allá para atestiguarlo. Mm. Y me explico yo de igual manera la historia de los milagros que él hubiera realizado ante el faraón. Sin poseer argumentos definitivos para negar los milagros que Moisés, en nombre de Dios, pudiera haber efectuado en presencia del faraón, creo sin grandes dificultades que el versículo budista es más verosímil que la glosa bíblica. La peste, la viruela o el cólera debieron, en efecto, causar enormes estragos en las masas extremadamente densas del pueblo, en una época en que las ideas sobre la higiene eran todavía rudimentarias y en donde, por consiguiente, el mal debería tomar rápidamente proporciones horribles. Moisés, cuya inteligencia era muy vivaz y pronta a exteriorizarse, pudo muy bien, en presencia del temor que el faraón tenía a los elementos desencadenados, explicarle que aquello era una intervención del Dios de Israel en favor de sus elegidos. Y halló Moisés en esto una excelente ocasión de libertar a los israelitas de su esclavitud y atraerles a su propio dominio. Conforme a la voluntad del faraón, siempre, según los budistas, Moisés hizo salir a los israelitas fuera de las murallas de la ciudad, pero en vez de edificar una ciudad nueva en un sitio bastante próximo a la capital, como le había sido ordenado, les hizo abandonar el territorio egipcio. Compréndese fácilmente la indignación que debió de experimentar el faraón al ver que Moisés infringía sus mandatos y por ello ordenó a sus soldados ponerse en marcha y en persecución de los fugitivos. Dada la disposición geográfica de la región, preciso es considerar que Moisés bordeó las montañas durante toda su ruta y entró en Arabia por el istmo que corona actualmente el canal de Suez. El faraón, por el contrario, hizo tomar a sus tropas un camino en línea recta, en dirección al Mar Rojo, pues para reunirse con los israelitas que ya habían ganado la orilla opuesta de la ribera. Quiso que se aprovechara el reflujo del mar en el golfo formado por la costa y el istmo, e hizo pasarlo a nado por sus soldados. Pero tal distancia del brazo de mar que debía franquearse y que él se había figurado que era bastante corta, halló que era, contra sus previsiones, considerable, de manera que comenzó el flujo en el momento en el que el ejército egipcio se hallaba a la mitad de la travesía, lo que fue causa de que ninguno de los que componían pudiera liberarse de la muerte. Este hecho tan sencillo de por sí se ha transformado a través de los tiempos en una leyenda religiosa entre los israelitas quienes veían en ello una intervención divina como castigo impuesto a sus perseguidores. Hay un fundamento para creer, por otra parte, que el mismo Moisés patrocinó tal creencia, pero es esta una tesis que me dedicaré a desarrollar en una próxima obra. ¿Me dan un segundo? Ok. La crónica budista describe seguidamente la grandeza y la decadencia del reino de Israel, lo mismo que su conquista por los extranjeros que redujeron a sus habitantes a la esclavitud.
Los infortunios que pesaron sobre los israelitas y la tristeza que en adelante amargó sus días, según el cronista, eran razones más que suficientes para que Dios, apiadándose de su pueblo y queriendo ir en su ayuda, se decidiera a descender a la tierra bajo forma de un profeta a fin de conducirles por la senda de la salud. Así el estado de las cosas de esa época justificaba aquella creencia de que la venida de Jesús estaba asignada, era inminente y necesaria. Explícase así también que las tradiciones budistas pudiera afirmar que el Espíritu Eterno se separóse del Ser Absoluto y se encarnó en el recién nacido de una familia piadosa y noble. Nadie duda que los budistas como los evangelistas quieren significar con ello que el niño pertenecía a la real estirpe de David. Tan solo el texto del Evangelio según el cual el niño había nacido del Espíritu Santo puede ser interpretada en dos sentidos, mientras que la doctrina de Buda, que está más conforme a las leyes de la naturaleza, el Espíritu no hizo más que encarnarse en un niño ya nacido, que Dios bendijo y escogió para cumplir su misión aquí en la tierra. En este punto hay una laguna en las tradiciones de los evangelistas que, sea por ignorancia o negligencia, nada nos dice de su infancia, de su juventud y educación. Empieza la historia de Jesús con su primer sermón, es decir, en la época en que, a la edad de 30 años, regresa a su país. Todo cuanto manifiestan los evangelistas a propósito de su infancia se halla falto por entero de precisión. No obstante, el niño crecía y se fortificaba, hallándose pleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Dice uno de los autores sagrados, mientras que Lucas manifiesta, el niño crecía y se fortificaba en espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que debía aparecer ante el pueblo de Israel. Como quiera que los evangelistas redactaron sus escritos largo tiempo después de la muerte de Jesús, es de presumir que nos hicieron ellos, más que consignar por escrito los relatos que llegaron a los mismos de los principales acontecimientos de la vida de Jesús. Pero no así los budistas, que redactaron sus crónicas inmediatamente después de la pasión, y que se dedicaron a recoger las noticias más seguras sobre todos los puntos que les interesaban. Nos dan una descripción completa y muy detallada de aquella vida. En aquellos infortunados tiempos en que la lucha por la existencia parecía haber destruido toda noción de Dios, el pueblo de Israel sufría la doble presión del ambicioso Herodes y de los despóticos y avaros romanos. Entonces, como hoy en día, los hebreos ponían toda su esperanza en la providencia que, creían, debía enviar al hombre inspirado que les liberara de sus sufrimientos físicos y morales. No obstante, transcurría el tiempo y nadie tomaba la iniciativa de una revolución contra la tiranía de los gobernantes. En tal época de turbulencias y de esperanzas, el pueblo de Israel olvidó por completo que existía entre ellos un pobre israelita, descendiente en línea directa de su rey David, cuyo pobre hombre había desposado a una joven que dio a luz a un niño milagroso. Al saberlo, los hebreos y fieles a sus tradiciones de afecto y respeto para con la raza de sus reyes, fueron en tropel a felicitar al feliz padre y contemplar al hijo. Es evidente que no transcurrió mucho tiempo sin que Herodes se enterara de todo cuanto acontecía. Temió que el niño, al crecer, utilizara su popularidad con el objeto de reconquistar el trono de sus mayores. Hizo buscar al niño que los israelitas se esforzaban en sustraer a la cólera del rey. Y entonces fue cuando éste ordenó el horrible sacrificio de niños, esperanzado en que Jesús pareciera en tan vasta hecatombe humana. Ok, aquí voy a hacer un paréntesis importantísimo porque en la sesión anterior mostré cómo Moisés está conectado a un personaje védico, donde es puesto en una canasta, lo lanzan en un río, lo toman padres adoptivos, crece, se alza contra la esclavitud y se vuelve el líder de su pueblo, etc. La misma historia está ya anteriormente en los textos védicos, en las historias védicas. Eso aparece exactamente en el Mahabharata. Es un texto de 18.000 versos. 18.000 versos, no, perdón.
de 18 tomos, 18 cantos, un texto gigante, 100.000 versos, si es que recuerdo bien, es el texto original, 100.000 versos, el Sri Mahabharata. Desde donde, justo al medio del Mahabharata, que es una guerra gigante, aparece el texto llamado el Bhagavad Gita, que estamos estudiando los días miércoles, en la noche. El Bhagavad Gita es un capítulo, digamos, que aparece dentro del texto del Mahabharata. Entonces esa historia está ahí. Ahora, acabamos de leer esta otra historia. Herodes se entera de todo cuanto acontecía, temió que el niño al crecer utilizara su popularidad con el objeto de reconquistar el trono de sus mayores. Hizo buscar al niño que los israelitas se esforzaban en sustraer a la cólera del rey, y entonces fue cuando éste ordenó el horrible sacrificio de niños. Esto sucedió esperanzado en que Jesús pereciera en tal vasta hecatombe humana, pero la familia de José presintió la terrible ejecución que meditaba Herodes y se refugió en Egipto. Ok, ahora les cuento la historia original de esto. Porque esto sucede nuevamente, sucede antes de Jesús, 2500 años antes que el Maestro Jesús sucede, y esta es la historia de Krishna. Cuando Krishna va a nacer, el rey Kamsa, aquí Herodes en la historia hebrea, el rey Kamsa manda a matar a todos los niños recién nacidos que estaban en esa área. A todos los infantes los manda a matar, a todos. Y nuevamente los padres de Krishna lo llevan hasta otro pueblo cercano, una aldea, y lo esconden ahí. Entonces los niños mueren, pero Krishna es salvado porque está fuera de otra área. Entonces no pudieron sospechar que estaba escondido ahí. Pensaron que que el rey Kamsa pensaba que se había liberado de Krishna, pero Krishna va creciendo y Kamsa recibe las noticias que el niño Dios, porque Krishna cuando es niño es Dios, es el niño Dios, literalmente, el niño Dios estaba vivo. Y esa es la profecía que el rey sabía, el rey Kamsa sabía que venía Dios a terminar con él. Por eso mandó a matar a los niños. Exactamente la misma historia de Jesús la estamos leyendo aquí, pero es una historia védica, una vez más, en la historia de Krishna. Entonces, aquí hay dos temas. Uno es el texto por sí mismo, y lo segundo es la figura de Cristo y la figura de las historias bíblicas. ¿Qué tanta veracidad hay en las historias bíblicas si todo está basado en las historias védicas? Las historias védicas contienen todos estos episodios. Entonces, ¿puede ser una coincidencia? A mí no me parece que sea una coincidencia. A mí me parece que es una apropiación cultural o religiosa. Porque estas historias se han transmitido boca en boca, pueblo en pueblo, lo que sucedió en tales lugares. Y no es que las historias védicas, la historia de los Vedas o la historia de los Puranams, donde se escriben estas historias, no es que estaban aisladas a India. No. En el tiempo, después del tiempo de que Krishna estuvo en la tierra, Krishna y Balaram, en Grecia, un rey griego mandó a hacer monedas, y tal como hoy en día tenemos las monedas en los países donde ponen a un presidente, un personaje famoso, importante para el país, en Grecia hay monedas antiquísimas con la imagen de Krishna y Balaram. Y dicen en griego Krishna, y a la otra parte de la moneda, la otra cara, dice Balaram. Krishna y Balaram. Entonces, no es que los textos estaban, los Puranas y los Vedas estaban aislados solamente para la India. No, se estudiaban y se conocían en todos los lugares del mundo. Por transmisión oral se contaban las historias. Entonces, lo que yo veo frente a este tema es que aquí hubo una apropiación cultural. O sea, escucharon que esta historia era así, y boca en boca, boca en boca, boca en boca, se crea una nueva religión con estas mismas ideas, pero cambian los personajes, cambian los lugares, pero la historia, el esqueleto de la historia es la misma. ¿Qué real prueba, al menos lo que yo he investigado, no he investigado mucho sobre Jesús, la verdad, pero lo que yo he investigado, qué real prueba hay o hubo hasta hace mucho tiempo sobre la verdadera existencia de Jesús? No hay ningún rastro más que el manto de Turín, la sábana de Turín.
el manto sagrado, ¿verdad? Pero el estudio de carbono 14 muestra que el manto no data de ese tiempo y que en realidad fue creado el medievo para sostener y apoyar la fe cristiana. Fue una creación de la iglesia, el manto es falso. ¿Mm? Ahora, las pruebas de carbono 14 sí se equivocan, pero el nivel de error es bastante mínimo. Y para un estudio como tal, yo honestamente no creo que un cuerpo científico, un laboratorio va a hacer un test y va a decir, ah, ya, no es falso. Ok, pasemos al segundo, a otra cosa. No, yo creo que hicieron un propio estudio, se encontraron que era falso y lo volvieron a ver que era falso y quizás cuántas pruebas hicieron y todo les dio falso y finalmente dijeron, el, el el manto este es falso. ¿Mm? Entonces puede ser, no sé, pongo la hipótesis, porque esta hipótesis existe, por lo demás, tampoco una hipótesis que yo la cree, pero puede ser que Jesús en realidad no es un personaje histórico, que es un personaje espiritual, es un personaje eh, cultural, digamos. ¿No? Es el símbolo de algo. ¿Mm? Es el símbolo del maestro, el símbolo de la divinidad. ¿Mm? Pero a lo mejor no es un personaje histórico. Puede ser o no puede ser. Puede que sí, puede que no. Algún tiempo después regresó a su tierra natal. El niño había crecido en esos viajes que pusieron más de una vez su vida en peligro. Entonces, como en el presente los israelitas orientales comenzaban a instruir a sus hijos desde la edad de 5 a 6 años. Obligados los padres a ocultarse, siempre no dejaban salir a su hijo, quien sin duda pasó todo el tiempo estudiando las Sagradas Escrituras. De suerte que a su regreso a Judea había adelantado mucho a todos los de su edad, lo que sorprendió a los sabios ancianos. Tenía entonces 13 años de edad, en la cual, según la ley judaica, el joven alcanzó la mayoría de edad y tiene derecho a contraer matrimonio y cumplir sus deberes religiosos, al igual que los adultos. Existe también, y todavía perdura en la actualidad entre los israelitas, una antigua costumbre religiosa, como hemos dicho antes, que fija la mayoría de edad de un hombre a los 13 años cumplidos. A partir de esa época, el adolescente ya es miembro de la sociedad y goza de iguales derechos que los adultos. Igualmente, en tal edad el matrimonio pasa por tener fuerza de ley y hasta por ser indispensable en los países cálidos. No obstante, en Europa esta costumbre ha caído en desuso y no tiene importancia alguna, debido a la influencia de las leyes locales de la misma naturaleza, que aquí no contribuye tan poderosamente como en los cálidos países al desarrollo físico de los jóvenes. Su origen de realeza, su rara inteligencia y los sólidos estudios que había llevado a cabo le convertían en un excelente partido, y los hombres, los más ricos y los más nobles, hubieran querido tenerlo como yerno. Al igual, hoy en día los israelitas consideran un gran honor el desposar a sus hijas con un hijo de rabino o de sabio, pero el joven, reflexivo y desgajado de toda cosa corporal, como devorado por la sed de conocimiento, abandonó clandestinamente el hogar paterno y marchó a la India con las caravanas. Muy bien se puede creer que Jesucristo profirió, prefirió partir para la India porque en tal época Egipto mismo formaba parte de las posesiones romanas. Además, o tal vez ante todo porque un cambio comercial muy activo con la India había difundido en Judea una infinidad de relatos acerca del carácter majestuoso y la riqueza de las inauditas y la riqueza inaudita de las artes y las ciencias en aquel país maravilloso, hacia donde todavía se dirigen todas las aspiraciones de los pueblos civilizados. Aquí los evangelistas pierden una vez más el hilo de la vida terrestre de Jesús. Vivía en el desierto hasta el día en que debía aparecer ante el pueblo de Israel. O sea, estaba como escondido bajo la tierra. ¿A dónde vivía en el desierto? Lo que demuestra únicamente que nadie sabía hacia dónde había desaparecido el santo joven y reapareció súbitamente 16 años después. O sea, se escondió por 16 años. Esto no lo hace. ¿Hay alguien que se puede creer esto realmente? O sea, ¿cómo puede esconderse en el desierto por 16 años?
¿Qué hace? ¿Qué come? ¿De dónde saca agua escondido? ¿Ah? Llegado a la India, país de las maravillas, Jesús empieza por frecuentar los templos de los Jainas. Ha existido hasta nuestros días en la península del Indostán una secta que se denomina Jainismo. Forma, por así decirlo, un enlace entre el budismo y el brahmanismo y predica la destrucción de todas las otras creencias, a las que declara plagadas de falsedad. Se remonta al siglo II antes de Jesucristo y su nombre deriva de la palabra Jain, conquistador, que se ha atribuido como símbolo de su triunfo sobre sus rivales. Maravillados de las condiciones espirituales del joven, los Jainas le rogaron permanecer entre ellos, pero Jesús se separó para establecerse en Jagannath Puri, donde estuve hace una semana atrás, donde se consagró al estudio del tratado de religión, filosofía, etc. Jagannath, una de las principales ciudades sagradas de los brahmanas y que en el tiempo de Cristo gozó de una gran importancia religiosa, según la tradición, se conserva allí en el hueco de un árbol próximo un magnífico templo que frecuentan cada año millares de humanos. Las cenizas del ilustre Brahman Krishna. Brahman. Ay, 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 ay. Aquí entraron en mi campo. O sea, aquí ya no me vengan con palabritas. Ok, del Brahman Krishna, dice el texto, que vivió en 1580 antes de Jesucristo. O sea, serían 2000 años, serían 3580 años. La fecha es incorrecta, porque son 3000 años antes de Cristo apareció Krishna en la Tierra. Y compiló y puso en orden los Vedas, de los cuales efectuó la división de los 4 libros, a saber, Rig, Yajur, Sama y Atharva Veda. ¡Falso! Krishna no hizo nada de esto, esto ya estaba desarrollado. Las cuatro Vedas ya se habían abierto y se estudiaban por separado. Esto no fue lo que Krishna hizo. Ok, sigamos. El propio Krishna, que por dicho trabajo recibió el nombre de Vyasa. ¡Vyasa! No es Vyasadeva. No. Vyasadeva es un personaje histórico y maestro, y Krishna es otro personaje, históricamente hablando. Redactó igualmente el Vedanta y 18 Puranas compuestos de 400.000 estrofas. No, Krishna no escribió ningún texto actualmente. Krishna no escribe ningún texto. Esto lo escribe Vyasadeva y Vyasadeva no es Krishna. Entonces aquí hay un error, pero vergonzoso en este texto. All right. Además existe en Jagannath una biblioteca preciosísima de libros sánscritos y manuscritos religiosos. Posiblemente, sí. Jesús vivió allí 6 años estudiando la lengua del país y el sánscrito, lo que le permitió profundizar todas las doctrinas religiosas, la filosofía, la medicina, las matemáticas. Halló mucho que censurar en las costumbres y leyes brahmánicas y sostuvo discusiones públicas con los brahmanas, que se esforzaban en convencerle del carácter sagrado de los usos establecidos. Entre otras cosas, halló Jesús especialmente inicuo que se humillara al obrero, a quien no tan solo se le privaba de los bienes futuros, sino que se le coartaba el derecho de oír las lecturas religiosas, y Jesús predicaba ante los Shudras, última casta de esclavos, diciendo que Dios es uno, según sus propias leyes, que todo lo que existe no existe más que por Él, que ante Él todo es igual y que los brahmanas habían oscurecido el gran principio del monoteísmo, desnaturalizando las palabras del Brahma mismo, e insistía excesivamente sobre las ceremonias exteriores del culto. Según la doctrina de los brahmanas, Dios habla de sí mismo a los ángeles en estos términos: yo he sido desde la eternidad y seré eternamente. Yo soy la causa primera de todo lo que existe, al este y al oeste, al norte y al sur, en lo alto y en lo bajo, en el cielo y en los infiernos. Yo soy anterior a todas las cosas, yo soy el espíritu de la creación del universo y soy su creador. Yo soy todopoderoso, yo soy el Dios de los dioses, el Rey de los reyes. Yo soy Parabrahman, la inmensa alma del universo. Este verso literalmente se lo inventó, se lo sacó debajo de la manga nuestro amigo Nicolai. Aquí nuevamente Nicolai comienza a ocupar su rica imaginación, pero este texto no aparece por ningún lado.
Por lo demás, en la cultura védica, en la filosofía védica no existen los ángeles. Los ángeles son creación de la tradición judeo-cristiana o del abrahamismo, ¿sí? Que por lo demás se fijan que la palabra, una vez más, aquí otra coincidencia extraña, brahmanismo, abrahamismo. En sánscrito, si tú pones la letra A antes de una palabra, denotas lo contrario a. Entonces los brahmanas, que son los sacerdotes, los místicos, son los de la orden espiritual, los líderes espirituales, los líderes religiosos, digamos. Y luego tienes los abrahmanas, que son lo contrario a ello. ¿Mm? ¿Se fijan en el juego de palabras brahmana y Abraham? Abrahamismo. Están en contra de los brahmanas. ¿Mm? ¿Sí? Soy para Brahma, la inmensa alma del universo. Esto es una historia de él, porque si este texto apareciera en algún lugar, por lo demás, aquí citaría el verso. Esta es la forma tradicional para los budistas y para la filosofía védica. Nosotros siempre que citamos un verso, como por ejemplo este, se citaría dónde aparece este verso. Pero como no hay cita, y según el carácter que tiene el verso, es una mezcla entre algún texto por ahí, Bhagavad Gita, y algún pasaje bíblico. Es como un megamix. Pero bueno, después de haber aparecido el mundo por expreso deseo de para Brahma, Dios crecí a los hombres, que clasificó en 4 rangos según su color: blanco, brahmanes, rojos, kshatriyas, amarillos, vaishya y negros, sudras. Extrajo Brahma los primeros de su propia boca y les otorgó en herencia el gobierno del mundo, el cuidado, enseñanza a los hombres las leyes, el curarles y juzgarles. También es de patrimonio único de los brahmanes cargos de sacerdote, y los predicadores, comentadores de los Vedas son los únicos que deben observar el celibato. La segunda casta, la de los kshatriyas, salió de la mano de Brahma. La hizo de guerreros, confiándole el cuidado de defender a la sociedad. Todos los reyes, príncipes, capitanes, gobernantes y gente de guerra pertenecen a dicha casta, que mantienen con los brahmanes relaciones selladas en la mayor cordialidad, porque no pueden subsistir la una sin la otra. Y dado que la paz del país depende de la alianza de la inteligencia con la espada, del templo de Brahma y el trono real. El templo de Brahma y el trono real. Una vez más, ideas que no tienen nada que ver. Los Vaishyas, que constituyen la tercera casta, los hizo surgir Brahma de su propio vientre. Están destinados a cultivar la tierra, practicar el comercio y ejercer todo tipo de oficios, a fin de sustentar a los brahmanes y a los kshatriyas. Se les autoriza para que únicamente en los días festivos puedan concurrir al templo y oír la lectura de los Vedas, y durante las otras épocas deben ocuparse en sus negocios. La última casta, la de los negros o shudras, salió de los pies de Brahma para ser los humildes servidores y esclavos de las otras 3 castas anteriores. Se les prohíbe en absoluto asistir a las lecturas de los Vedas, y es mancharse el estar en contacto con ellos. Son unos seres pobrísimos, despojados de todo derecho humano, no pudiendo ni aún mirar a los miembros de la casta superior, y ni en caso de enfermedad pueden ser asistidos por médico alguno. Solo la muerte puede liberarlos de su vida de esclavitud, pero para ello les es todavía necesario que durante toda su existencia hayan servido sin pereza ni queja a uno de los miembros de las 2 clases privilegiadas. Solo entonces, después de haber cumplido con fidelidad y excesivo celo sus funciones cerca de un brahman o de un kshatriya, el shudra tendrá la promesa de que su alma después de la muerte será elevada a una casta superior. Si un shudra desobedece a un miembro de la casta de las otras clases, cae en desgracia, se le expulsa de su casta, se le hunde al rango de paria, se le destierra de todos los pueblos y ciudades, es objeto general de desprecio y es como un ser abyecto a quien solo se le permite realizar los trabajos más humillantes. El mismo castigo puede, por otra parte, aplicarse a un miembro de cualquier otra casta, pero estos, a fuerza de arrepentirse de ayunos y de pruebas, puede ser reintegrado a su primitivo rango, mientras que el infeliz shudra, al ser expulsado de la suya, la ha perdido para siempre. Por todo lo anterior se comprenderá la adoración de los Vaishyas y los Sudras por Jesús, quien, a pesar de las amenazas de los brahmanes y kshatriyas,
nunca les abandonó. Y es que Jesús no solo anatematizaba en sus sermones, que se despojara al hombre del derecho de ser considerado como tal, en tanto se adoraba a un mono o un pedazo de mármol o metal, sino que se indignó, además, contra el principio mismo del brahmanismo, su sistema de dioses, su doctrina y su trimurti, Trinidad, piedra angular de esa religión. Se presenta a los Para-Brahma con 3 rostros en una sola cabeza. La Trimurti, Trinidad compuesta de Brahma, Vishnu y Shiva. He aquí cuál es el origen de la Trimurti. Brahma, ser creador. Vishnu, sabiduría conservadora. Shiva, cólera destructiva de la justicia. Es Brahma, la sustancia de la cual todo está hecho. Vishnu, el espacio donde todo vive. Y Shiva, el tiempo que aniquila todas las cosas. En el principio, para Brahma creó las aguas y echó la simiente generadora que se transformó en un huevo brillante donde se refleja la imagen de Brahma. Una vez más, aquí hay otro error garrafal. Bueno, hay muchos mientras voy leyendo y no quiero estar corrigiendo en cada minuto. Pero aquí el para Brahma no crea nada. El para Brahma no crea nada. El que está haciendo lo que él está explicando aquí es Vishnu. Vishnu primeramente está en las aguas y luego desde Vishnu aparece Brahma y desde Brahma aparece Shiva. No es el para Brahma que está en las aguas creando y bla, bla, bla. No, esto no es así, ¿ok? Transcurrieron millones de siglos cuando Brahma dividió el huevo en 2 mitades, de las cuales una, la superior, fue al cielo y la mitad inferior constituyó la tierra. Hecho esto, Brahma descendió a la tierra bajo la apariencia de un niño, se instaló sobre una flor de loto, sumergiéndose en sí mismo y se hizo esta pregunta: ¿quién custodiará y protegerá todo lo creado, todo lo que he creado? Una respuesta salió de su boca bajo la apariencia de una llama: yo. Y Brahma dio a esta palabra el nombre Vishnu, Vishnu, que quiere decir el que conserva. Después dividió Brahma su ser en 2 mitades, la una macho y la otra hembra, el mundo activo y el mundo pasivo, cuya unión dio la existencia a Shiva, el destructor. Estos son los atributos de la Trimurti. Brahma es el rostro de todo lo vivificado, Brahma es el rostro que todo lo vivifica. Vishnu, el agua que sostiene la fuerza de las criaturas. Shiva, el fuego que rompe el vínculo entre todo, el vínculo que todo lo une. Es Brahma el pasado, Vishnu el presente y Shiva el porvenir. Cada parte de la Trimurti posee además una esposa. La de Brahma es Sarasvati, diosa de la sabiduría. La de Vishnu se llama Lakshmi, diosa de la virtud. Y Shiva se desposó con Kali, la diosa de la muerte y la destructora universal. De esta última unión nacieron el sabio dios Ganesh e Indra. Jefe de las divinidades inferiores, cuyo número comprendido en él todos los objetos de adoración a los hindúes, asciende la cifra de 300 millones. Indra. Vishnu descendió 8 veces a la tierra, encarnándose ya en un pez para salvar el diluvio. Los libros sagrados, ya en una tortuga. Los libros sagrados. Wow. Ya en una tortuga, como después en un enano, en un jabalí, en un león. Como asimismo en Rama, hijo de rey, en Krishna y en Bada, Buda. Y volverá por 9ª vez bajo la forma de un jinete montado en el caballo blanco para destruir a la muerte y a los pecados. Otro error, porque ese jinete en el caballo blanco es Kalki y esa es la 10ª encarnación de Vishnu, no es la 9ª. Jesús negó la existencia de esta inepta jerarquía de dioses que ocurría en el gran principio del monoteísmo. Al ver a los brahmanes que el pueblo comenzaba a abrazar la doctrina de Jesús, que se convirtió en su adversario cuando habían tratado de ganárselo a su causa, resolvieron matarlo. Pero sus servidores, que le amaban profundamente, le previnieron del peligro que le amenazaba y se refugió en los montes de Nepal. En aquel tiempo el budismo había echado profundas raíces en el país y el cisma era muy avanzado en lo referente a los principios morales e ideas sobre la naturaleza de la divinidad. Esas ideas aproximaban el hombre
a la naturaleza y se unían a los hombres entre sí. El fundador de tal secta, Sakyamuni, nació 1500 años antes de Jesucristo en Kapila, capital del reino de su padre, cerca de Nepal, en el Himalaya. Información incorrecta porque Buda nace 2500 años atrás y Jesús 2000 años atrás. Son 500 años de diferencia, no 1500 años. Pertenecía a la raza de los Gautámidas y a la familia de los antiguos Sakyas. Desde su infancia demostró un profundo interés por la religión y, contrariando los deseos de su padre, abandonó su lujo y el palacio que habitaba. Comenzó a predicar contra los brahmanes, purificando al mismo tiempo su doctrina. Su cuerpo fue quemado y sus cenizas divididas en muchas porciones se repartieron entre las poblaciones donde su nueva doctrina había arrojado al brahmanismo. Según el budismo, el creador permanece siempre en un estado de inacción perfecta que nada turba, y de la cual no sale sino en épocas determinadas por el destino para crear budas terrestres. A este fin, el espíritu se desprende del soberano creador, se encarna en un Buda y en él reside por algún tiempo en la tierra, donde crea bodhisattvas, maestros, cuya misión es predicar la palabra divina y fundar nuevas iglesias de creyentes, a los cuales ellos dictarán leyes y para quienes instituirán un nuevo orden religioso según las tradiciones del budismo. Un Buda terrestre es, en cierta manera, un reflejo del soberano Buda creador, al cual se reúne nuevamente después de haber terminado su existencia sobre la tierra, y los bodhisattvas también, en recompensa de sus trabajos y privaciones que han sufrido aquí abajo, reciben la beatitud eterna y gozan de un reposo que nada podría turbar. Bueno, tengo que hacer otra observación importante frente al texto porque los bodhisattvas ya están en nirvana. Ellos no están atados. Según el budismo, los bodhisattvas son seres que ya están iluminados. Ellos ya están en la iluminación. No es que van a recibir un premio luego de sus acciones positivas, digamos, para entrar en la iluminación. Ellos ya se iluminaron. La única forma de ser un bodhisattva es entrar primero en la iluminación. Y antes de entrar en nirvana, por deseo propio, los bodhisattvas dicen: voy a quedarme en este plano para ayudar espiritualmente a las almas que todavía, o a las mentes que todavía están atrapadas, en términos budistas. No es que van a recibir un premio por el buen trabajo, ya no hay karma en la posición de bodhisattva, no hay karma. Jesús permaneció 6 años entre los budistas, donde halló el principio del monoteísmo todavía virgen. No es correcto tampoco, pero bueno. Llegado a la edad de 26 años, se acordó de su patria oprimida por el yugo extranjero y regresó a su país. Durante su viaje predicó contra la idolatría, los sacrificios humanos y los errores religiosos, exhortando a todo el mundo a reconocer y adorar a Dios, Padre de todos los seres, quien amaba por igual así a los dueños que a los esclavos, porque todos son sus hijos, a quienes ha dado como común patrimonio su espléndido universo. Los sermones de Jesús solían producir una profunda impresión en las nociones que atravesaba, corriendo toda suerte de peligros que le suscitaba la animadversión del clero y de los cuales era salvado por los mismos idólatras que antes habían ofrecido sus hijos en sacrificio a sus ídolos. Inés Didi, si puede continuar. Recorriendo Persia, Jesús provocó una revolución entre los adoradores de la doctrina de Zoroastro. Los sacerdotes no le mataron directa y abiertamente, temerosos de que el pueblo le vengara, y se valieron de la astucia, haciéndole salir de noche fuera de la ciudad, esperando que los animales salvajes lo despedazaran. Pero Jesús escapó sano y salvo, marchando al territorio de Israel. Hay que tener en cuenta que los orientales, en medio de su miseria, alguna vez tan pintoresca y en el océano de depravación donde zozobran, se hallan bajo la influencia de sus sacerdotes y preceptores, y que, sin embargo,
Tienen un gran interés por la instrucción y comprenden fácilmente las explicaciones bien desmenuzadas. Más de una vez me ha acontecido, con ayuda de simples palabras verdaderas, hacer un llamamiento a la conciencia de un ladrón o de un insumiso. Esas gentes movidas por un sentimiento de honradez innato en ellas y que el clero, a virtud del fin personal que persigue, se esfuerza por todos los medios posibles a ahogar en los mismos. Esas gentes, digo, volvían a ser honrados y no despreciaban a los que les habían embaucado. Con la simple virtud de la sinceridad, podría convertirse la India entera con sus 300 millones de ídolos en un vasto país cristiano, pero tan bello proyecto causaría sin duda un notable perjuicio a ciertos cristianos que, semejantes a los sacerdotes mencionados, especulan sobre la ignorancia de las masas para enriquecerse. Dice San Lucas que Jesús contaba apenas 30 años cuando empezó a ejercer su misterio. Según el cronista budista, Jesús debería haber comenzado su predicación dentro de sus 29 años. Todos sus sermones, que los evangelistas no mencionan y que han sido conservados por los budistas, son notabilísimos por su carácter de grandeza divina. La reputación del nuevo predicador se extendió rápidamente por todo el país y Jerusalén aguardaba con impaciencia su llegada. Ya cerca de la ciudad sagrada, todos los habitantes fueron a su encuentro para recibirle y le condujeron triunfalmente al templo, lo que era conforme a la tradición cristiana. Los jefes y los sabios que le oyeron admiraron sus sermones y se regocijaron de la impresión bienhechora que ejercían las palabras de Jesús en la multitud. Sus sermones más importantes están llenos de palabras sublimes. Sin embargo, el gobernador del país no vio las cosas bajo el mismo cariz. Agentes suyos celosos comunicábanle que Jesús anunciaba la próxima llegada de un nuevo reino y la restauración del trono de Israel, y que él se proclamaba Hijo de Dios, enviado para realzar el ánimo de Israel, porque él, rey de Judea, ascendería muy pronto sobre aquel trono de sus antepasados. No quiero yo atribuir a Jesús el papel de un revolucionario, pero sí me parece muy probable que excitara al pueblo con miras de restablecer el trono que le correspondía en pleno derecho. Inspirado divinamente y convencido al mismo tiempo de que sus pretensiones eran legítimas. Jesús predicó, por tanto, la unión espiritual del pueblo como base para una unión política. Alarmado Pilato por tales rumores, convocó a los sabios y a los ancianos del pueblo, ordenándoles prohibieran a Jesús la predicación pública y le condenaran en el templo bajo la inculpación de apostasía. Era este el medio más eficaz para desembarazarse de un hombre peligroso, cuyo origen real conocía Pilatos y cuya gloria crecía ante el pueblo. Es de notar que los israelitas, muy lejos de perseguir a Jesús, reconocían en él al descendiente de la ilustre estirpe de David y, en su virtud, le hacían objeto de sus secretas esperanzas, como resulta del mismo Evangelio, al relatar que Jesús predicaba libremente en el templo, en presencia de los ancianos, quienes hubieran podido impedirle no solo el acceso al templo, sino hasta las propias predicaciones. Por orden de Pilatos, reunióse el Sanedrín y citó a Jesús para que compareciera ante el tribunal. Después de informarse, los miembros del Sanedrín comunicaron a Pilatos que sus sospechas eran infundadas, pues Jesús solo hacía proselitismo religioso. Tanto más que Jesús decía que había venido no a derogar, sino a restablecer las leyes de Moisés. La crónica budista no hace más que confirmar esta simpatía que existió indudablemente entre Jesús, joven predicador, y los ancianos del pueblo de Israel, y de ahí su respuesta: no se juzga
a un justo. Pilatos, en modo alguno, se tranquilizó y continuó buscando una ocasión de citar otra vez a Jesús ante un nuevo tribunal. Y al efecto, lanzó en su persecución a una multitud de agentes que le vigilaran e hicieran presa, al fin, de su cuerpo. Según los evangelistas, fueron los fariseos y los hebreos quienes dieron muerte a Jesús, mientras que la crónica budista declara positivamente que únicamente es Pilatos quien debe asumir toda responsabilidad. Esta versión es evidentemente mucho más verosímil que el relato evangélico, pues los conquistadores de Judea no podían tolerar largo tiempo la presencia de un hombre que anunciaba al pueblo la liberación próxima del yugo extranjero. Al percatarse Pilatos de la popularidad de Jesús, se puede suponer que envió cerca del predicador espías encargados de vigilar sus palabras y sus menores actos. Constituidos en verdaderos agentes provocadores, los secuaces del gobernador romano se esforzaban, además, por medio de embarazosas preguntas que dirigían a Jesús, en arrancarle alguna expresión imprudente que hubiera dado a Pilato pie para ensañarse contra él. Si la predicación de Jesús hubiese disgustado a los sabios y a los sacerdotes, hubieran simplemente ordenado al pueblo no escucharle, no seguirle, prohibiéndole la entrada al templo. Y precisamente los mismos evangelistas cuentan que Jesús gozaba de gran libertad en medio de los israelitas y dentro de los templos, donde los fariseos y los sabios conversaban con él. A fin de poderle condenar, Pilatos le hizo torturar con el propósito de arrancarle la confesión de su presunta traición. Viendo que las torturas no producían el resultado que apetecía y que Jesús no aceptaba la culpa, al contrario de lo que acontecía a otros acusados inocentes que, abatidos por los sufrimientos, lo verificaban para escapar de mayores torturas, mandó Pilatos que se procediera a las máximas crueldades con el objeto de llegar a la muerte del mismo por el agotamiento de fuerzas. Sin embargo, Jesús, reuniendo todo su valor en la voluntad propia y la confianza en la justa causa, que era la de la nación y del mismo Dios, opuso una resistencia inquebrantable a todos los refinamientos de crueldad de sus verdugos. Tales torturas provocaron el descontento de los ancianos, que resolvieron intervenir en su favor y solicitar que se le pusiera en libertad antes de la fiesta de la Pascua. Al ser rechazada por Pilato su demanda, decidieron insistir para que fuera juzgado ante el tribunal, seguros de su absolución, lo que parecía tanto más seguro cuanto que el pueblo por entero lo deseaba ardientemente. A los ojos de los sacerdotes, Jesús era un santo que pertenecía a la familia de David, y su detención injusta, o lo que era peor, su condenación, habría entristecido profundamente la solemnidad de la gran fiesta nacional de los israelitas. Cuando vieron rechazadas sus demandas, solicitaron que el juicio se celebrara antes de la festividad. Accedió Pilatos esta vez a su deseo, pero hizo que se juzgara al mismo tiempo a dos malhechores, no dejando condenar solo a Jesús, para no tener al pueblo bajo la impresión de un veredicto dictado con anticipación. Por el contrario, la condenación simultánea de Jesús y los dos malhechores borraba casi la injusticia cometida con uno de los acusados. La acusación se fundaba en las declaraciones de testigos mercenarios. Durante el juicio, Pilato se aprovechó de las palabras de Jesús que predicaban el reino del cielo para justificar la acusación que se formulaba contra el último. Contaba, parece, con el efecto producido para persuadir a los miembros del tribunal de no examinar demasiado minuciosamente los detalles de la causa que juzgaban para pronunciar el veredicto que él deseaba tuviera efecto. Después de oír la opinión de los jueces
en el sentido de que las palabras de Jesús eran totalmente opuestas a la acusación y que, por este punto, no podía ser condenado, Pilato recurrió al último medio que pudo utilizar: la declaración de un delator que, contra el gobernador pensaba, debía producir en el ánimo de los jueces una impresión muy fuerte. El miserable, que no era otro que Judas, acusó formalmente a Jesús de haber fomentado una revuelta en el pueblo. Tuvo lugar entonces la escena más sublime que conocemos, cuando Judas articuló su acusación. Jesús se volvió hacia él y, bendiciéndole, le dijo: «Tú serás perdonado, porque lo que dices no sale de ti». Y después, dirigiéndose al gobernador: «¿Por qué humillas tú tu dignidad? ¿Y por qué enseñas a tus inferiores a vivir en la mentira, ya que hasta sin esto tú tienes la potestad de condenar a un inocente?» Excelsas y conmovedoras palabras. Jesucristo se manifiesta en ello en toda su grandeza, convenciendo primero al informador de haber vendido la conciencia y perdonándolo luego. A continuación, se dirige a Pilatos, reprochándole el haber recurrido para obtener su condena a procedimientos tan denigrantes para su dignidad. La acusación de Jesús dirigió al gobernador Pilatos, hizo olvidar a éste su posición y la prudencia dentro de la cual debía haberse encerrado. Y así es que exigió entonces imperiosamente la condenación de Jesús, y como si quisiera hacer resaltar el poder ilimitado de que disponía, ordenó la libertad de los dos malhechores. Los jueces, ante la exigencia de Pilatos de querer liberar a los dos ladrones y que Jesús fuera condenado, a pesar de ser inocente, rehusaron cometer tal doble crimen ante su conciencia y ante las leyes, pero no teniendo valor suficiente para luchar contra quien poseía el derecho de juzgar en último término, y viéndole firmemente resuelto a desembarazarse a cualquier precio de un hombre que hacía sombra a las autoridades romanas, dejaron que pronunciara el veredicto que tanto anhelaba, y para no provocar las censuras de la multitud, que no les habría perdonado el haberse hecho culpables de una sentencia injusta, se lavaron las manos, mostrando así que no tenían complicidad alguna en la muerte del justo Jesús, a quien el pueblo adoraba. Hará unos 10 años que leí en un diario alemán, el Fremdenblatt, un artículo sobre Judas, donde el autor se esforzaba en demostrar que el delator había sido el mejor amigo de Jesús. Fue por amor a su maestro por lo que Judas le traicionó en su ciega creencia en las palabras del Salvador, que decía que llegaría un reino después de su suplicio, pero que después de verle crucificado y tras haber esperado inútilmente su inminente resurrección, que creía próxima, Judas, no pudiendo soportar el dolor que le torturaba, se ahorcó. Es inútil insistir sobre esta elucubración, muy original, por cierto. Volviendo ahora al relato del Evangelio y a la crónica budista, puede muy bien deducirse que el asalariado delator fuera Judas, aunque la versión budista silencia este punto. En cuanto a la teoría de los remordimientos de conciencia que obligaron al delator a darse muerte, yo no le concedo crédito alguno. Un hombre capaz de cometer semejante bajeza y cobardía y de dirigir contra alguien de su pleno conocimiento una acusación notoriamente falsa, y esto no por envidia o espíritu de venganza, sino por un puñado de dinero. Un hombre así, digo, es incapaz de saber lo que es la honradez, y los remordimientos le son desconocidos en absoluto. Es de presumir, antes bien, que el propio gobernador lo hubiese llevado a cabo con miras especiales, como sucede algunas veces en nuestros días, cuando es necesario a todo trance
ocultar al pueblo un secreto grave y comprometedor, que un parecido hombre vago o de bajas condiciones podría muy bien traicionar sin preocuparse de sus consecuencias, y por tanto es muy lógico creer que le hubiese él mandado ahorcar para impedirle revelar a un día que la delación de la cual Jesús había sido víctima emanaba del mismo gobernador. En el día de la ejecución, un numeroso destacamento de soldados romanos se le colocó alrededor de la cruz para impedir que el pueblo rescatara a quien era objeto de su culto. En tal ocasión, Pilatos dio prueba de una firmeza y una resolución extraordinarias. Pero si gracias a las precauciones tomadas por él la sedición no estalló, no pudo impedir que después de la ejecución el pueblo llorara la ruina de sus esperanzas, que se derrumbaban en la persona del último vástago de la raza de David. El pueblo entero fue a adorar la tumba de Jesús, y aunque nosotros tengamos detalles precisos sobre los primeros días que sucedieron a la pasión, podríamos, por conjeturas verosímiles, reconstituir las escenas que debieron de tener efecto. Es muy probable que el prudente lugarteniente del César romano, viendo que la tumba de Jesús llegó a ser el sitio de reunión de universales lamentaciones y el objeto de dolor nacional, y temiendo que la memoria de tal justo excitara el descontento del pueblo y sublevara al país por entero contra el yugo extranjero, hubiese empleado todos los medios posibles para borrar el recuerdo de Jesús, y que Pilatos comenzase por inhumar su cuerpo. Durante 3 días, los soldados a quienes se confió la guardia del sepulcro estuvieron expuestos a las agresiones e injurias del pueblo, que, arrostrando los peligros, iba tumultuosamente a adorar al gran mártir. Entonces Pilatos ordenó a los soldados sacar el cuerpo por la noche, que era cuando cesaba el peregrinaje, y abierta la primera tumba, y retirando la guardia, enterrándolo clandestinamente en otra parte, haciendo creer a la multitud que Jesús había desaparecido. Pero a Pilatos se le frustró el plan, porque al día siguiente, no hallando ya el cuerpo de su maestro en el sepulcro, los hebreos supersticiosos y crédulos a los milagros le declararon resucitado. ¿Cómo pudo arraigarse tal leyenda? Nada sabemos de ello. Quizás existió tan solo latente durante largo tiempo y no se difundió desde luego entre el bajo pueblo. Tal vez a las autoridades eclesiásticas de los hebreos vieron con indulgencia esta inocente creencia que prestaba a los oprimidos la sombra de una revancha contra los opresores. Poco o nada importa saber el día en que la leyenda de la resurrección de Jesús llegó a ser conocida por todos. Nadie se halló con suficientes fuerzas para demostrar su imposibilidad. En lo que concierne a la resurrección, es necesario constatar que, según los budistas, el alma del justo se unió al ser eterno, mientras que los evangelistas insisten, al contrario, en la ascensión del cuerpo. Me parece, no obstante, que los evangelistas y los apóstoles han obrado perfectamente dando una descripción plástica de la resurrección. Porque, de otro modo, es decir, si el milagro hubiera sido menos material, sus predicaciones no hubiesen gozado a los ojos de las naciones de esta autoridad suprema, de este carácter tan manifiestamente divino con que el cristianismo se reviste hasta en nuestros días, como siendo la única religión capaz de reconciliar a los pueblos en un estado de entusiasmo sublime, de apaciguar sus instintos salvajes y de aproximarlos a la grande y simple naturaleza de Dios que Dios ha confiado, dícese, al débil enano que apellidan hombre. Muchísimas Fin. gracias. Wow, qué bonito final. Igual, sí, el final me gustó.
eh, el broche de oro que pone el escritor acá, poéticamente mostrando la historia de Jesús. Esa parte de la historia de Jesús es un tema que toca, ¿ah? No sé si a todos, pero al menos a mí sí me toca emocionalmente, porque es una historia que hemos visto que se repite con tantos maestros, con tantos maestros que vivieron similar. Nosotros tenemos una situación muy similar en Gaudilla con un seguidor directo de Sri Chaitanya, de Sri Gauranga Mahaprabhu, Sri Haridas Thakur Namacharya, que el rey musulmán también lo paseó por 7 mercados diferentes, azotándolos, los torturándolo y tratando de matarlo frente a la gente a golpes brutales, y no lo lograron. Entonces esta historia se repite con todos aquellos que son obradores de la verdad, divinos hijos del Padre. Bueno, para finalizar, no sé si es que alguien tiene algo que quisieran comentar sobre la lectura, qué les ha parecido. ¿Crucificamos a Nicolai o le perdonamos la vida? Como decíamos en las sesiones anteriores. Personalmente creo que el tema este del libro tiene parte ficción y parte verdad. Eh, que sea un manuscrito revelado en el Tíbet, lo pongo en duda, lo pongo en duda. Ahora, como decía en el episodio 1, hubieron 2 investigadores principales sobre este libro, y según la investigación de ellos es que se encontraron con los manuscritos existen. Ahora, que esos manuscritos sea todo lo que aparece aquí es otra cosa. A mí me parece que aquí hay parte de los manuscritos y más de la mitad es invención de Nicolai. Y pareciera sobreentenderse cuando Nicolai está poniendo su propia cosecha. El tono, las conversaciones, los tópicos que él toca y el punto de vista son evidentemente occidentales. Mientras que hay otros pasajes que sí son muy interesantes y me parece que tienen que ver con lo que realmente sucedió con la real historia. Eh, ¿Por qué digo que hay muchos errores y que parte de invención de Nicolai debido a que cuando habla sobre el brahmanismo, cuando habla sobre el Trimurti, él explica el Trimurti, las divinidades, Brahma, Vishnu, Shiva, cuando explica el Para-Brahman, se confunde con muchísimas cosas, entremezcla conceptos. Es típico de una persona que tiene un conocimiento básico sobre la teoría y confunde los nombres debido a que los nombres son similares. Brahman, para Brahman, Brahmana, todos los nombres son similares, son conceptos védicos, son conceptos sánscritos que hay que estudiarlos propiamente para poder entender qué es qué. De lo contrario, suena todo como un sinónimo, ¿eh? Entonces, ahí veo cómo se cae el escritor. Pero hay otras áreas del libro que sí me parecen interesantes, ¿eh? Si es que hay alguna opinión frente a lo que estamos viendo aquí, podemos dejar un minuto. ¿Mm? Eh, Dada, no voy a lapidar a Nicolai, porque con la última, digamos, el último párrafo, creo que se salvó. Y lo que me queda muy claro y como usted mismo lo señaló, la verdad es que lo veo difícil que haya sido, eh, digamos, muy rigurosa la transcripción de los textos o de los rollos del Tíbet a lo que él escribió. Y pienso que le puso más de su cosecha. Además, hay muchos relatos que son prácticamente los textos sagrados que tienen los católicos, pero ya mismo una cosa me quedó claro que el catolicismo o cristianismo es una copia de todo, nada más. Pareciera que las historias bíblicas sí parecieran que son una copia. Sí, sí, Son, netamente es una hay, hay copia. paralelos directos. Una mala copia por lo demás. Sí, bueno, no sé si mala copia, pero copia. Porque Sí, el paralelo está ahí, o sea, es evidente. Ah, mm.
Entonces, bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Realmente igual, aunque ha tenido alto y bajo la lectura, he disfrutado la lectura en general. Ha sido Sí, muy, muy interesante y sobre todo creo que una de las cosas principales que hemos hecho con esta lectura en estos capítulos es que hemos estudiado y revelado la veracidad del texto sin ir más allá. No tenemos que ir al manuscrito original, al menos lo que estamos leyendo, esta edición, estos textos, hemos ya visto y he mostrado y demostrado con explicaciones muy simples cuáles son los errores que hay en el texto. Entonces ahí hay algo importante porque este texto es un mito. ¿M? Es un mito dentro del mundo del mundo del esoterismo. Este texto es un texto importante. Y con la relectura, claro, cuando lo leí quizá a los 15, 17 años, ya no recuerdo, con ese nivel de conocimiento, de profundidad sobre los textos, etcétera, claro, lo leí y era como papas fritas con ketchup. ¿Ah? Era espectacular. ¿Mm? Pero ahora leyendo con una profundidad diferente, eh, veo los baches que hay ahí. Hay muchos baches y entonces creo que hemos desmontado un gran tema a través de esta lectura. Próximo, para la próxima semana, ¿qué tenemos entonces? Lo siguiente. Tenemos 20 de octubre comienza el seminario de proyección astral. Van a ser 4 clases, 4 lecturas en sí, donde vamos a hablar sobre este tema, donde voy a narrar 4 diferentes técnicas que son de un estudio de otro libro, ¿sí? De otro texto interesantísimo sobre esta área, con historias, con análisis y prácticas literales que podemos hacer en nuestro propio hogar, que puede facilitar o puede desarrollar el viaje astral, la proyección astral. Al menos, si es que realmente practicamos, podemos lograr el control de los sueños, recordar los sueños, controlar los sueños, programar nuestros sueños. Es algo realmente fantástico que va a comenzar ahora el próximo domingo, 20 de octubre. Entonces, comenzamos a la misma hora aquí en el Zoom con el próximo seminario. Va a estar súper, súper interesante. Voy a contar algunas experiencias privadas hasta este momento que he tenido frente a esta área, otros estudios y bueno, los dejo a todos cordialmente invitados. Como siempre, yo para poder, ¿dónde está? A ver, aquí, eso. Ahora, yo siempre para poder mantener un orden, ¿sí? De los que asistentes y todo, necesito que me escriban por correo. Así yo copio los correos, los pongo en una página, en un Word específico del encuentro, con los links y todo, y así no se me escapa nada, ni dejo a nadie afuera por algún error. Así que escríbanme los que desean participar por correo y así yo los anoto. Hasta aquí quedamos entonces con la historia oculta de Jesús. Deja muchas mm, preguntas quedan abiertas, otras preguntas se cierran frente al tema. Pienso que hemos removido una gran parte de la nube de misticismo que tenía este texto. Ahora para mí bajó de, bajó de nivel en un gran modo, pero sí ciertas cosas reforzaron. Hay hartas cosas interesantes en el texto. Igual a todas las personas pues les invito a profundizar en textos paralelos que hay. Hay otro texto que se llama Jesús murió en India. Hay otro texto relacionado a Jesús. Jesús no murió en la cruz, o Jesús viajó a Japón. Hay otros textos que hablan sobre la tumba de Jesús que está en Cachemira, en un área de India. Hay otras investigaciones interesantísimas por lo demás que dicen que Jesús posiblemente incluso estuvo en Inglaterra, aunque suene gracioso, pero que pudo haber estado en Inglaterra. En aquellos tiempos no había Londres ni nada, era el área que hoy en día conocemos como Inglaterra. Hay varios estudios interesantes que hablan sobre este movimiento que Jesús tuvo dentro de sus años perdidos, esos 16 años que desaparece o 15 años que desaparece, que lo narra bastante bien el texto aquí al inicio y al final habla sobre este tema. Entonces, bueno, ahora queda en manos de cada uno creer lo que quiera creer.
y investigar si es que hay dudas sobre el tema. Para mí hay dos cosas que son bastante evidentes. Uno, que Jesús evidentemente no estuvo escondido en el desierto por todos esos años hasta que de pronto se aburrió de estar escondido bajo una piedra y dice voy a ir a salvar al pueblo de Israel. No, eso para mí no tiene sentido. En algún lugar estuvo, y como todos los avatares, los Shakti Avesh Avatar, que expliqué creo en la sesión 1 y 2, ellos estudian también. Ellos también estudian, toman un maestro, van a lugares sagrados y estudian con los grandes maestros, y a través de eso ellos vuelven con la palabra. No es que están escondidos bajo una piedra en el desierto y de pronto dicen, "Ay, ya me aburrí, vamos a salvar el mundo", ¿no? Y traen todo el conocimiento así. Incluso Krishna, que según los textos, según las escrituras, explican no que Krishna es un mesías, ni que Krishna es un maestro. Krishna es Dios, según las escrituras, ¿no? Es Dios mismo manifestado. Es Dios en su cuerpo manifestado. Incluso Krishna toma un gurú. Él también tiene un maestro. Y Chaitanya, el último avatar hace 500 años atrás, Shakti Avesh Avatar, o Purva Avatar, él también tiene un maestro, toma un gurú. Pero el gurú de Chaitanya, les voy a dar un detalle que interesante. El gurú de Chaitanya Mahaprabhu, cuando Chaitanya le pide ser su discípulo, el gurú le dice, tú eres Dios mismo, ¿cómo te puedo tomar como discípulo? Tú eres el Dios que yo he adorado toda mi vida, ahora te veo aquí, frente a mí. Chaitanya le dice, le explica a Chaitanya que este es el sistema. ¿Mm? Ni siquiera Dios se salta el sistema de tomar un maestro y volverse maestro. Esta es la forma, siempre así ha sido la forma. Incluso el mismo Buda, que inaugura su propia religión, el budismo, ¿sí? Él también toma maestros, tiene diferentes maestros durante su vida. Entonces, a mí me parece que Jesús no es la excepción y que él también tiene que tomar un maestro, pero ¿dónde va a tomar un maestro? ¿En Sodoma y Gomorra, donde vivía él? ¿Sacerdotes comerciantes hasta el día de hoy? ¿Mm? No, tiene que ir donde estaban los sabios. ¿Y dónde estaban los sabios? Siguen estando los sabios en la India, escondidos por algunos lugares aquí y allá, pero están todavía acá. Entonces, esa es mi idea, es mi hipótesis, no tengo pruebas, ¿ah? Simplemente referencias históricas y cosas así al aire. Mi hipótesis es que Jesús realmente estuvo acá. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Le agradezco a todos haber participado, haber estado aquí, haber escuchado y compartido sobre esta lectura. Y nos vamos a encontrar entonces el próximo domingo a la misma hora. Recuerden, el miércoles en la noche de Chile, de Sudamérica, 9:30, hacemos lectura de Bhagavad Gita, que hoy día también hablamos del Bhagavad Gita, el Mahabharata. Así que ahí a aprender más filosofía, mayor profundidad. Bendiciones a todos. Om Tat Sat. Por el beneficio de la humanidad y la evolución planetaria, entonces me despido el día de hoy. Bendiciones. Dale, dale. Tenga todo muy buen día. Buen día a Radhe todos. Radhe. Ya. Igual, Radhe Radhe.